El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconidide y Liscania, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Y todos los hombres verán la salvación de Dios. Toda la humanidad verá la salvación de Dios. Mis hermanos cristianos, evangélicos, musulmanes, judíos, también verán la salvación de Dios, toda la humanidad. Y a veces, mis queridos hermanos, la salvación parece estar a veces tan lejos. A veces cuando me pongo a ver un partido de Colombia con Argentina o con Brasil, cuando marca el primero, el segundo, el tercer gol, uno dice: Dios mío, huele a derrota. ¿Cómo se recupera uno? ¿Cómo empieza uno a recuperarse de la derrota? Hoy el texto nos dice al final del Evangelio: todos los hombres verán la salvación de Dios, pero pareciera, mis queridos hermanos, que lo que uno ve a veces es derrotas o momentos difíciles. La primera lectura le dice: Jerusalén, ponte de pie, porque has estado de luto. Jerusalén ha estado de luto. Sus pueblos, sus ciudades, sus mujeres, sus niños han sido invadidos. Muchos al destierro. Mas sin embargo, la voz del profeta le dice: ponte de pie, tú que estás de luto. Levántate y mira hacia el frente. Y en el Evangelio empieza hablando de que en el tiempo de César Tiberio, hermano de Poncio Pilato, de Herodes y de muchos otros gobernantes y tiranos que asumían y que sometían a sus pueblos. Entonces, ¿cómo en medio de estos gobernantes,
en medio de estos tiranos, en medio de estos tetrarcas que lo que hacían era cortarle las propias libertades a su pueblo. Herodes, Pilato, César Tiberio. Pero en medio de eso, mis queridos hermanos, en medio dice, aparece la voz del profeta en el desierto. Aparece la voz de Juan el Bautista. Aparece la luz en medio de la oscuridad. Allí en medio de las dificultades, en medio de lo tortuoso, aparece la luz. Y pareciera que para nosotros también, en momentos difíciles, en momentos en que pensamos que todo se ha caído, en momentos en que pensamos que la vida se nos vuelve o se va en mil pedazos, allí aparece la voz del profeta y le dice: levántate y ponte de pie, Jerusalén. Ya no es tiempo de luto. Jerusalén, ya no es tiempo de luto. Todos los valles serán allanados. Cuando era niño, yo recuerdo, mi familia me cuenta, le preguntaba a mi mamá. Estaba una familia, la familia apellido Monterrosa. Estaba una señora que se llamaba Candelaria. Yo siempre conocí a Candelaria, la conocí vestida de negra. Y lo más que se ponía era a veces un vestido blanco, pero con pintas y bolitas negras. Y yo le preguntaba a mi mamá, le preguntábamos y decía: hijo, ella murió su mamá y está de luto. Después murió su papá y está de luto. Y después cuidó a su hermana y falleció su hermana y otros 5 años de luto. Después falleció otro hermano y otros 5 años de luto. Llevaba más de 30 años de luto y esta mujer Candelaria no se había casado y no se pudo casar. Porque siempre estuvo cuidando a su familia y siempre estuvo guardando luto. Guardando el dolor de sus seres queridos. ¿Cómo entonces sanar uno de ese dolor de un papá, de una mamá, de un ser querido? También recuerdo otro ejemplo, un tío mío, el señor Marcos, una hija, Katia, de 22 años. La llevaron a Medellín con los mejores médicos. Ustedes saben que la ciudad de Medellín, en Colombia, es una de las más adelantadas en cuestión de medicina. Allí se hizo el primer trasplante de corazón hace más de 15, 20 años. Y regresaron con su hija muerta. Su mamá, la señora Carmen, se vistió de luto. No más cumpleaños, no más música en ese hogar. Los diciembres, las navidades eran tristes. No había música. Ella todos los años y cada mes, el 22 de cada mes, con sus florecitas a llorar en la tumba de su hija. Entonces, ¿cómo Dios le dice a Jerusalén que se ponga de pie? ¿Cómo le dice que se ponga de pie después de que Jerusalén había visto que había sido destruida? Sus esposas también, sus hijos también llevados y habían sido desplazados. Pareciera entonces, mis queridos hermanos, que Dios nos pide, o escribe, como dice el Salmo, escribe derecho en renglones torcidos. Y ese es el tiempo que vivimos en el día de hoy, el tiempo de Adviento es ese. Y las lecturas nos invitan a vivir eso. Después de 4, 5, 6 años, mi tío volvió un día con música a la casa.
Y la esposa casi que lo echa, le dijo que se fuera de la casa, que ella no podía celebrar sabiendo que su hija. Poco a poco la señora Carmen fue sanando, poco a poco, poco a poco. Yo recuerdo, yo iba a su hogar y me mostraba las fotos del bautismo de su hija, las fotos del grado de su hija, las fotos del cumpleaños de su hija. Pero poco a poco, el Dios de la vida, poco a poco el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, poco a poco el Dios tuyo, nuestro Dios, le fue también sanando su corazón. Hasta que un día tuvieron una celebración y no olvidó a su hija, ni la ha olvidado. Pero ya ella sabe que el luto ha terminado y es tiempo de celebrar. Es esa la invitación del profeta, es esa la invitación entonces que nos hace también el profeta y el evangelio de Lucas cuando dice que Jesús llegó en medio donde estaban estos tetrarcas, donde estaban en medio estos tiranos, cuando no había esperanza en el pueblo. Allí aparece la voz, allí aparece Juan el Bautista, allí aparece Juan el Bautista anunciando la buena nueva, anunciando que busquemos el camino del Señor, el camino de Dios. Y es interesante la liturgia de hoy. Los santos, el Salmo dice, al ir iban llorando, al regresar venían cantando. Y otro tema interesante, muy lindo, que nos habla también, nos habla del desierto, nos habla del agua y del desierto. Y ustedes saben qué significa el agua y el desierto para nosotros. Usted sabe qué significa el agua y el desierto para muchos de nuestros hermanos y hermanas. No estoy hablando simplemente de Nicaragua, de México, de Colombia. Estoy hablando de los que salen en un bote también de Francia hacia Inglaterra y 25, 30 mueren allí. Pero mis queridos hermanos, a veces el agua o el desierto que nosotros hemos atravesado, que nuestros hijos o madres o padres han muerto también atravesando el desierto o en medio del río. Hoy el texto, el evangelio, las lecturas nos dicen que el agua y el desierto se convierten en signo de salvación y de alegría para nosotros. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Ese es nuestro Dios. De lo que es signo de muerte, la tumba que es signo de muerte, la transforma en signo de vida, de esperanza, de resurrección. Por eso hoy mi mensaje para ti, mis queridos hermanos, tu vida, tu cuerpo, cuando sientas que estás destruido, cuando sientas que estás agobiado por el pecado, cuando sientas que ya no puedes más, de que estás cansado, cuando piensas que has caído lo más bajo, piensa en la mirada amorosa de nuestro Padre. Piensa en el baño y en el bálsamo con el agua del bautismo, el agua que recibimos en el bautismo. Piensa el agua que salió del costado de Jesús, la sangre y el agua que baña tu vida, baña tus pecados. Y cuando pensamos que estamos agobiados por el pecado, por el cansancio, cuando pensamos que nuestro matrimonio, que tu hogar, que tu propia vida está destruyendo en 1000 pedazos, el trabajo, las cosas, las dificultades, la muerte de papá, de mamá, no sé cómo pagar la renta, no sé cómo hacer, Dios mío, piensa en tu Dios, piensa en este Dios amoroso, cuando dice, todo valle, toda colina, los árboles darán fresco, darán fruto. Ese es nuestro Dios. Ese es en el Dios que creemos. Ese es en el Dios
que estamos celebrando. Ese es quien te ha traído hoy aquí. Y por eso has venido. Te felicito por eso, porque te has puesto en camino. En el día de hoy te has puesto en camino de salvación. Y el Señor te mira con ojos de amor, con ojos de misericordia. Y el río grande, el agua, el desierto, los coyotes, los peligros, la sequedad, quedan atrás. Y hay una promesa de fe y de salvación. Todos los pueblos verán la salvación de Dios. Ese es el mensaje, esa es la buena nueva. Y ese es el camino que iniciamos en este tiempo de Adviento. En medio de la oscuridad está la luz que nos ilumina. Y en medio de la oscuridad, cuando estamos aún en momentos difíciles, el resucitado, el Emmanuel, el Dios con nosotros, camina en medio del desierto, en medio de los ríos, en medio de las aguas, en medio de tus infidelidades y de mis infidelidades, en medio de las dificultades e infidelidades también de nuestra iglesia. Allí nos habla el profeta y nos dice: enderecen el camino, endereza tu hogar, endereza tu familia, endereza tu vida y vuelve tus ojos. No es tiempo de luto. Jerusalén, ponte de pie, endereza tus ojos y mira al Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.